Daniel, a quien se le permitió ver los tiempos del fin. Daniel nació en un tiempo difícil, donde la maldad de su pueblo estaba llegando hasta el colmo. Comían y bebían, se casaban y se divertían. No tomaban en cuenta a Dios y de sus profetas que Él les mandaba para advertirles del peligro, que tenían que dejar sus malas conductas, que tenían que dejar de hacer lo malo, que tenían que aprender a hacer lo bueno, que escucharan lo que Dios les decía, pero no escuchaban, no querían escuchar. Se burlaban de sus profetas y muchos decían: para tiempos muy lejanos hablan estos. Así que seguían con sus fiestas y con sus maldades, hasta que vino una nación poderosa que arrasó con el pueblo judío. Babilonia, con su rey Nabucodonosor, que mató a muchos judíos y destruyó el templo de Dios. Daniel fue sacado a la fuerza y llevado como esclavo a Babilonia. ¿Qué fue de sus padres, sus familiares, sus amigos? Solo Dios lo sabe. Muy jovencito fue llevado Daniel y aprendió a humillarse delante de Dios, rogando por su vida y la vida de sus amigos, pues este rey prepotente mandaba a matar a su antojo cuando no cumplían sus deseos y sus caprichos. De un momento a otro cambia la vida. Soñó Daniel una estatua muy grande de aspecto terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Después vio una piedra que se desprendía y dio con la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó juntamente con el oro, la plata, el bronce, el hierro, haciéndolos polvo, y el viento se los llevó sin dejar rastro. Pero la piedra que rompió la estatua se hizo un monte que llenó toda la tierra. Y Daniel pudo entender por medio de Dios que la cabeza de oro de la estatua se refería a Babilonia, que estaba dominando en ese entonces, y que después de Babilonia vendría otro imperio, los medo-persas, que como dos brazos se unieron. Representan la plata en la estatua, y que después de estos vendrían los griegos, representados por el bronce, y que después de estos vendrían los romanos, representados por el hierro. Finalmente conecta con el imperio de los últimos tiempos, representado por los pies. Daniel vivió y conoció la grandeza del imperio babilónico, y vio su fin y la venida del segundo imperio, los medo-persas. Después que murió Daniel, se cumplieron también los sucesivos imperios de Grecia y Roma. Pero del último imperio, el que estaba conectado con los últimos tiempos y que está unido al cuarto imperio, nos lo revela Dios por medio de Daniel. Dice Daniel: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así Él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como vistes el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como vistes el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas,
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel capítulo 2, 40 al 43. Volvió a soñar Daniel muchos años después. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso derecha sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y vi otra, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Daniel capítulo 7 del 2 al 8. Se vuelve a describir a los imperios de Babilonia, los Medo-Persia y Grecia, con las 3 primeras bestias, pero la 4ª bestia es conectada con los tiempos del fin, muy diferente a lo que se conocía en aquel tiempo, de manera que Daniel se asombró al ver la 4ª bestia. Daniel dijo: a mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser. Daniel capítulo 7, 15. También dijo: entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Así que se le explicó a Daniel: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de todos los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Daniel capítulo 7 del 19 al 25. Los 3 primeros reinos o imperios que se le mostraron a Daniel es de lo que él pudo conocer: Babilonia, los medo-persas y los griegos, aunque ya no vivió para ver a los griegos tomar el poder. No fueron muy diferentes a lo que conocía Daniel en aquel tiempo. Lo que asombró sobremanera a Daniel fue ver la visión de la 4ª bestia, porque hay miles de años de separación entre aquellos reinos y el último. Las guerras que
hacían en aquel tiempo no son comparables a las guerras actuales, que son muchísimo más destructivas. Tampoco es comparable el control que tenían en aquel entonces de las personas a el control que tienen actualmente de cada persona. Tampoco es comparable la maldad y la hipocresía, la violencia y la destrucción que se hace de la tierra en este tiempo. Y volvió a soñar Daniel el tercer sueño y dijo: alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrio venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó por tanto a tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero. El macho cabrio creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y prosperó. Daniel capítulo 8 del 3 al 12. Cuando Daniel no alcanzaba a entender la visión, se le dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. También se le dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrio es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel capítulo 8 del 19 al 27. Nuevamente en esta visión
se habla de los imperios medo-persa y griego. En los libros de historia podemos ver la precisión con que se cumplieron estas profecías. Sin embargo, se vuelve a conectar la visión con los tiempos del fin, y es el enfoque principal de la visión. Hay una separación de miles de años entre el fin de los griegos y el surgimiento del cuerno pequeño. En el libro de Apocalipsis, que se escribió cientos de años después que el libro de Daniel, se completa la descripción del cuerno pequeño y se le da el nombre de Anticristo, una persona que es lo contrario de Cristo. Podemos notar el efecto que tiene la visión, que muestra los tiempos del fin en Daniel, pues lo desinquietan grandemente y lo llenan de temor y quiere entender y no puede. Se le dijo a Daniel: será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel capítulo 12 del 1 al 4. Pero Daniel, al no entender y al preguntar nuevamente, se le dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12, 9, 10. Daniel, al hombre que se le permitió ver los tiempos del fin, muestra una gran sensibilidad hacia su pueblo y llora y ayuna por su pueblo. Él mismo, en carne propia, vivió el fin de su pueblo y la destrucción de su templo. En aquella época, Nabucodonosor arrasó con su nación y mató a muchos. Él mismo fue sacado a la fuerza, siendo un jovencito, y fue llevado como esclavo. Angustiado y temeroso, fue como si hubiese vivido el fin del mundo que él conocía. Pudo ver cómo una persona malvada tomaba el control de su nación y de sus vidas para hacer según su antojo. Su vivencia fue una parábola, una ilustración de lo que será el fin del mundo actual, como lo conocemos. Él, cuando vio nuestro mundo actual en sueños que no entendía, se espantó y se angustió por su pueblo. Nosotros debemos entender que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy difíciles para manejar. Es necesario suplicar a nuestro Dios por nuestras vidas y por los nuestros para que no se pierdan. Amigo, sé sabio, ama al Señor Jesús y escucha sus palabras que tienen cumplimiento.